Bienvenidos. Hoy vamos a abrir la memoria y desempolvar esas costumbres que durante muchos años marcaron nuestro día a día, pero que con la llegada del Internet comenzaron a desvanecerse poco a poco, como si se escaparan entre los dedos. Vamos a hacer un recorrido por 15 tradiciones mexicanas que dejaron huella en varias generaciones. Desde escribir cartas hasta salir a jugar en la calle, pasando por reunirnos a ver fotos impresas en familia o pedir canciones por teléfono a la radio. Eran pequeños momentos que nos unían, que nos emocionaban y que nos hacían sentir más cerca de los nuestros. A través de recuerdos, anécdotas e imágenes de aquellos tiempos, vamos a descubrir cómo era la vida antes de estar conectados a una pantalla y cómo esas costumbres, una a una, fueron cediendo su lugar a lo digital. Mandar cartas por correo. Hubo un tiempo en que escribir una carta era todo un ritual lleno de sentimiento. En lugar de un mensaje instantáneo, tomabas una hoja blanca, una pluma de tinta azul, y dejabas que las palabras salieran directo desde el corazón. Muchos perfumaban el papel, dibujaban pequeños adornos en los bordes o incluso agregaban ilustraciones para hacerlo más especial. Doblabas la carta con cuidado, la metías en un sobre, pegabas la estampilla con saliva y caminabas hasta el buzón de la esquina o la oficina de correos. Era toda una experiencia, pero lo más emocionante era esperar la respuesta. Revisar el buzón cada día, reconocer la letra en el sobre y abrirlo con nervios en el estómago era un momento único. Ninguna notificación digital puede compararse a esa sensación. Las cartas eran mucho más que papel y tinta. Eran pedacitos del alma del otro que viajaban kilómetros para llegar a tus manos. Había novios que se escribían con ternura a la distancia, hijos que enviaban saludos desde el servicio militar, amigos que compartían chismes desde provincia. Hoy esa costumbre casi ha desaparecido, pero quienes vivieron ese tiempo saben que recibir una carta era como recibir un abrazo escrito, un pedazo de alguien que, aunque estuviera lejos, se hacía presente. Visitar a la familia sin avisar. Antes de los celulares, de los mensajes de texto y de los "estás libre", las visitas familiares eran espontáneas, sinceras y siempre bien recibidas. Era común que en domingo sonara el timbre sin previo aviso, y al abrir la puerta aparecían los tíos, los primos o los compadres con una sonrisa enorme y un pastelito en la mano. No hacía falta confirmar nada por WhatsApp ni agendar semanas antes. Uno simplemente llegaba a saludar, a ver cómo estaban y a pasar la tarde. En la cocina se improvisaban frijolitos refritos, un arroz sencillo o unos tamalitos del mercado. Se sacaban sillas del comedor, algunos se acomodaban en la sala, los niños corrían por el patio y los adultos se entregaban a la plática, del trabajo, de los vecinos, de la vida. Eran visitas sin filtros ni poses. No importaba si la casa no estaba impecable o si la comida no era especial. Lo que valía era el cariño, la cercanía y el simple gusto de verse. Porque en ese México de antes, la familia no necesitaba invitación, solo corazón. Jugar en la calle con los vecinos. Hubo un tiempo en México en el que la calle no se veía peligrosa ni vacía. Era nuestro parque, nuestro campo de fútbol y nuestro patio de recreo. Los niños salían después de hacer la tarea con un balón medio desinflado, una cuerda vieja o hasta un bote vacío. Y ahí comenzaba la verdadera diversión. No había tablets, ni videojuegos, ni conexión a internet. Había imaginación, tierra en las rodillas, risas que se escuchaban hasta la esquina y gritos de emoción que llenaban el barrio entero. Cada tarde era una aventura nueva. Y la calle, ese espacio común, se convertía en el escenario perfecto para construir recuerdos que jamás se olvidan. Se jugaba a encantados, al burro castigado, al bote pateado, a las escondidas o al infaltable fútbol con porterías improvisadas con piedras. Las niñas pasaban horas brincando la cuerda, jugando al stop o inventando coreografías que se repetían hasta el cansancio. Los más grandes cuidaban a los más pequeños, y el sonido que marcaba el final del día era siempre el mismo. La voz de las mamás gritando desde la puerta, "Ya métense, que ya es tarde". Las risas llenaban la cuadra. Los pleitos duraban apenas 5 minutos y al día siguiente todo volvía a empezar como si nada hubiera pasado. Era un México de calles vivas, donde todos se conocían por el apodo y donde jugar con los vecinos no era un privilegio. Era simplemente parte de crecer feliz. Pedir canciones a la radio y grabarlas en casete era toda una experiencia que tenía su propia magia. Había algo especial en prender la radio, marcar con nervios a la estación y esperar a que el locutor dijera en voz alta: "Esta canción va para Lupita de parte de Mario, con mucho amor". Era la época en la que la amistad y el amor viajaban por ondas sonoras, y los casetes se convertían en verdaderos tesoros personales.
Había que estar listos, con el dedo preparado sobre los botones de rec y play, esperando ese primer acorde de nuestra canción favorita. Si el locutor hablaba encima, ni modo. Si sonaba el teléfono o alguien gritaba en casa, la grabación se arruinaba. Pero cuando salía bien, esa canción se volvía parte de nuestras tardes, de las caminatas con el Walkman y de las historias que aún hoy recordamos con cariño. Grabar de la radio era un arte, una paciencia que hoy casi nadie conoce. La música sonaba con ruido de fondo, con cortes imperfectos, pero era real, cargada de emoción. Porque en aquel México, grabar una canción era guardar no solo un sonido, sino un pedazo de sentimiento. Antes de que Google respondiera todo en segundos, las tareas escolares eran un ejercicio de paciencia y de búsqueda verdadera. Muchos niños y jóvenes caminaban con su cuaderno bajo el brazo hasta la biblioteca del barrio, la de la escuela o el kiosco cultural más cercano. Entre pasillos silenciosos y olor a papel viejo, comenzaba la aventura de investigar. Se hojeaban enciclopedias gruesas, se copiaban definiciones con letra clara, se llenaban fichas bibliográficas. A veces, había que hacer fila para alcanzar el único ejemplar del libro de la Revolución Mexicana. Si no encontrabas lo que necesitabas, le preguntabas al bibliotecario o salías rumbo a la papelería a comprar monografías, mapas o láminas de Benito Juárez. Todo se hacía a mano, con cuidado, sin copiar y pegar. Cada palabra era entendida y trabajada. Y cuando llegabas a la escuela con tus hojas bien grapadas o en un folder, sentías orgullo porque esa tarea llevaba tiempo, esfuerzo y dedicación. En ese México sin internet, hacer la tarea era también aprender a esforzarse y descubrir el mundo una página a la vez. Las serenatas con mariachi o guitarra fueron otra de esas tradiciones que marcaron el corazón de México. Enamorar no era mandar un emoji, era reunir valor, músicos y cantar con el alma en la madrugada. Dar una serenata era un acto de amor profundo, de esos que hacían temblar las piernas y latir fuerte el corazón. Se llegaba de noche, cuando todo el barrio dormía, y bajo la ventana de la persona amada sonaba el primer acorde. A veces era un mariachi completo con sombreros de gala y trajes bordados, otras bastaba una guitarra y un par de amigos desafinados pero valientes. Se cantaban boleros, rancheras o aquella canción que los unía. Poco a poco se encendían las luces, los vecinos espiaban entre cortinas, y si la persona salía al balcón o a la reja, el alma se llenaba de emoción. Era una costumbre que pedía coraje, respeto y mucho sentimiento. No había repeticiones ni filtros, solo la voz, la emoción y el eco de una calle silenciosa. Hoy esa tradición sobrevive en los recuerdos, en las historias de padres y abuelos que sonríen al decir: a tu abuela yo le canté afuera de su casa, y por eso se enamoró. En las noches tranquilas del México de antes, cuando no había internet ni televisores encendidos hasta la madrugada, el entretenimiento era tan sencillo como estremecedor. Bastaba con una vela encendida, una cobija extendida en el suelo y un grupo de primos o vecinos reunidos en círculo para dar inicio al ritual que ponía a todos nerviosos: contar historias de miedo. No hacía falta buscar en Google ni leer creepypastas, porque las leyendas viajaban de boca en boca. La Llorona, el Charro Negro, la Planchada o el Niño del Panteón. Todos conocían a alguien que juraba haberlos visto por su rumbo. Se narraban en voz baja, con pausas largas que helaban la piel y con algún grito inesperado que hacía saltar a más de uno. Afuera, los perros ladraban y el viento golpeaba las cortinas. Adentro, los niños se tapaban la cara con las manos, pidiendo después dormir acompañados. Y aún así, nadie quería irse, porque ese miedo compartido tenía un sabor único, un escalofrío que hoy todavía muchos recuerdan con nostalgia. Tener álbumes físicos de estampas y llenarlos con esfuerzo era otra de esas ilusiones que marcaban la infancia. Antes de los celulares y los videojuegos con internet, lo más emocionante era tener un álbum de fútbol, de caricaturas, de películas o de lo que estuviera de moda. Ir a la papelería por los sobrecitos y abrirlos con ansias era todo un evento. Nunca sabías qué estampas te iban a salir. Algunas eran repetidas, otras eran las más buscadas por todos y siempre había una que parecía imposible de encontrar. Pegarlas con cuidado, aunque se fueran chuecas o con burbujas, era parte del encanto. Y lo mejor de todo era el intercambio con los amigos, ya fuera en el recreo, en la calle o afuera de la escuela. Ahí se negociaba con paciencia, 2 repetidas por una difícil, o el clásico te la cambio solo si me das otra que me falta. Cada domingo juntabas tus monedas o convencías a tus papás para comprar otro sobrecito, y cuando lograbas completar el álbum, lo presumías con orgullo. En esos tiempos, la diversión estaba en lo sencillo: un álbum,
estampas y el deseo de compartir con los amigos. Ir a rentar películas en VHS o DVD también era parte de esa magia de antes. Antes de Netflix y las plataformas con miles de opciones, ver una película en casa era todo un plan familiar. Había que ir a rentarla, ya fuera al videocentro, al Blockbuster o al puestito del barrio, ese donde las carátulas colgaban con pinzas bajo una lona improvisada. Llegar era emocionante, pero también difícil, porque solo alcanzaba para una o dos películas y había que elegirlas bien. Eran para todo el fin de semana. Dabas vueltas al estante, leías la sinopsis en la parte trasera de la caja y a veces tardabas más en decidir que en verlas. Si ya no había copias de la que querías, ni modo, tocaba escoger otra. Te llevabas las películas en su cajita, las cuidabas como si fueran tuyas y siempre escuchabas la advertencia: no la vayas a rayar. Y claro, había que regresarlas a tiempo para no pagar recargos. En ese México sin Netflix ni YouTube, rentar una película no era solo entretenimiento, era una salida en familia, una emoción sencilla que hacía que el fin de semana supiera a hogar. Llamar por teléfono fijo y aprenderse los números de memoria era otro de esos hábitos que formaban parte de la vida diaria. Antes de WhatsApp, de los mensajes de voz y de los chats, si querías hablar con alguien tenías que marcar directamente a su casa. No había agenda digital ni contactos guardados. Los números se aprendían de memoria o se apuntaban en una libretita junto al teléfono, ese que siempre estaba en la sala. Marcabas y cruzabas los dedos para que contestara la persona que buscabas, porque muchas veces la llamada era respondida por el papá, la mamá o hasta la abuela. Y si eras tímido, pedir por alguien podía ser una tortura. Bueno, se encuentra Juan. Y si no estaba, no había buzón de voz ni mensajes, solo esperar y volver a marcar. La privacidad era imposible, porque todos escuchaban tu conversación, y más de una vez alguien te pedía que colgaras porque llevabas mucho tiempo. También eran comunes las peleas entre hermanos por ver quién usaba el teléfono primero. En ese México de antes, una llamada significaba mucho más que un mensaje. Era marcar con intención, tomarte el tiempo y sentir maripositas en el estómago cuando escuchabas al fin esa voz que tanto esperabas del otro lado de la línea. Jugar lotería con frijoles en la mesa familiar era uno de esos rituales que hacían inolvidables las reuniones. Antes de que los celulares y las pantallas se adueñaran de nuestro tiempo, bastaba con sacar la lotería. Las cartas gastadas, algunas dobladas en las esquinas, los frijoles listos para tapar y la emoción en el aire. No hacían falta premios caros, un par de monedas, unos dulces o hasta un pan dulce bastaban para que todos se entusiasmaran. El gritón empezaba con voz fuerte y cadenciosa, el Catrín, la sirena, el diablito, y la mesa estallaba entre risas, prisas y reclamos. Las tías hacían trampa, los niños pedían que repitieran la carta y siempre había alguien que gritaba lotería, antes de tiempo. Hoy en día, aunque la familia se reúna, cada quien está pegado a su celular, pero quienes vivieron esas tardes saben que nada unía tanto como una ronda de lotería con frijoles, cartas viejitas y mucho corazón. Escribir en diarios personales también fue una costumbre que dejó huella. Antes de las redes sociales y de los estados de WhatsApp, muchos confiábamos nuestros secretos, sueños y tristezas a un diario. Era un cuaderno especial, a veces con candado, con florecitas en la portada o decorado con dibujos hechos a mano. Se escondía bajo el colchón o en el cajón más secreto del closet, porque nadie más debía leerlo. Ahí se plasmaba lo que uno sentía de verdad. Si te gustaba alguien, si estabas triste, enojado o si habías vivido algo que te llenaba de alegría. No hacían falta likes ni comentarios, solo la necesidad de desahogarse contigo mismo. Las páginas se llenaban de tachones, fechas, corazones y letras torcidas que eran pedacitos de nuestra alma. Hoy todo se publica, todo se comparte y todo se vuelve público, pero en ese México de antes, un diario era un amigo de papel que siempre escuchaba en silencio, sin juzgar, guardando cada emoción como un tesoro íntimo. La lotería y los diarios eran juegos y desahogos, sí, pero también eran momentos de unión, de risas y de autenticidad. Con esto cerramos un capítulo más de este entrañable recorrido por el México de antes, recordando aquellas tradiciones que moldearon nuestra vida mucho antes de que el Internet lo transformara todo. Desde cartas escritas a mano hasta tardes interminables de lotería con frijoles, cada costumbre fue más que un simple hábito. Fue un reflejo de cómo convivíamos, compartíamos y nos conectábamos sin necesidad de estar en línea. Muy pronto volveremos con otro viaje por el tiempo, para seguir explorando los rincones de nuestra memoria, las costumbres que nos marcaron y todo aquello que hacía especial la vida cotidiana de las familias mexicanas.
Muchas gracias por acompañarnos.